Hola, soy Jorge Molina y hoy he preparado un video para presentarles una solución de energía solar que se está utilizando desde el año 2022 en Europa y permite generar energía solar con paneles instalados en las terrazas o balcones de edificios de departamento. Espero que sea un aporte para emprendedores, instaladores, estudiantes y también para las personas que viven en departamento. El desarrollo de sistemas fotovoltaicos lo observamos en grandes plantas solares y también cada día es más común ver instalaciones en vivienda. Por otra parte, hay en el país un 17% de familias que viven en departamentos y no tienen la posibilidad de utilizar energía solar fotovoltaica por razones obvias de espacio. Pero en Europa está siendo cada día más común ver soluciones que emplean los llamados paneles solares en balcones o pisos. Instalan paneles solares en sus balcones o en el piso de terraza y estos paneles se conectan a un microinversor. Alemania es el país con mayor cantidad de estos proyectos fotovoltaicos. Iniciaron las instalaciones en el 2023 y a la fecha, según su agencia federal de redes, ya tienen un total de 800.000 instalaciones registradas en las bases de datos oficiales. Además cuentan con un reglamento que simplifica el proceso eliminando burocracia. Lo mismo está ocurriendo en otros países europeos, por ejemplo en España. No tengo datos si está ocurriendo algo similar en América. En estos países europeos es común la comercialización de kits que incluyen en paneles solares y microinversores, todo autoinstalable. En algunos casos incorporan almacenamiento en baterías. Son una alternativa para participar en la protección del medio ambiente, generar energía solar ecológica directamente en el balcón o terraza. También es una forma para paliar los aumentos de tarifa y son kits de muy fácil instalación, autoinstalables, del tipo plug and play. Echemos un vistazo a algunos aspectos relevantes para paneles solares en balcones y terrazas. Uno de estos aspectos importantes es asegurar la compatibilidad de los paneles elegidos con el microinversor. Veremos eso con casos prácticos analizando las fichas técnicas de microinversores y paneles solares. Tal como en el caso del inversor Stream, es factible sobredimensionar los paneles respecto al microinversor. Incluso para este caso de soluciones de paneles en balcones o terraza, es algo necesario de hacer, algo obligado incluso, dado las mayores pérdidas que se producen producto del ángulo de inclinación. El microinversor es muy poco probable que haga clipping, que se sobredimensione, por lo tanto siempre va a estar favorecido con una mayor generación en estos otros puntos de generación más bajos que van a ocurrir con frecuencia y va a ser prácticamente imposible que se llegue a estos niveles. Para los que estamos en el hemisferio sur, idealmente los paneles deben tener una orientación al norte. Los casos orientados al oeste o al este pueden ser factibles pero tendrán mayores pérdidas. Los orientados al sur tendrán la más baja generación, pero igual pueden ser útiles para determinados consumos. Dada la dificultad de instalación que se puede presentar en terrazas o balcones, los paneles deben quedar en 90 grados. Dentro de lo posible, se debe buscar una cierta inclinación, como por ejemplo 80 grados, 70, o lo que permita la normativa reglamentaria de la comunidad. Eh, También, si es posible instalar en la terraza, si es amplia, se pueden poner paneles con un ángulo de inclinación más cercano al óptimo, tratando de evitar las sombras, ¿sí? El ángulo de inclinación es relevante en este sentido y es bueno ver que se pueda dar una inclinación un poco diferente a los 90 grados. Luego verificaremos cómo cambia la generación al cambiar el ángulo de inclinación y el azimut en este tipo de soluciones. También es recomendable ver o evaluar paneles rígidos o flexibles. Los flexibles presentan una enorme facilidad en la instalación,
son más livianos, menos riesgo de caída, pero también tienen un poco menor rendimiento. Hay que evaluar. Finalmente, es importante informarse de la normativa técnica legal y de las posibles exigencias reglamentarias que existan en el edificio. Con respecto a la instalación, en particular el microinversor, más abajo vean un link con un video donde hay una descripción detallada de este tipo de equipo. Aquí un diagrama simplificado, según el tipo de microinversor, tienen entre 1 y 4 entradas MPPT, en este caso se muestran 2 de ellas, a cada una de las cuales se pueden conectar un panel o más dependiendo de la ficha técnica, de lo que diga la ficha técnica. En este diagrama un panel por cada entrada MPPT. El microinversor convierte la corriente continua de los paneles en corriente alterna, lista para ser conectada a un tomacorriente de la vivienda o del departamento. Una vez seleccionados los paneles, se debe buscar un microinversor que sea compatible, o a la inversa, si se tiene el microinversor, se deben buscar los paneles que cumplan con los requisitos del microinversor que se definen en su ficha técnica. Veamos eso en más detalle. He seleccionado un módulo fotovoltaico y un microinversor para el ejercicio de verificar la compatibilidad. Para eso he copiado aquí parte de la ficha técnica de cada uno. Algunos fabricantes de microinversores incluyen calculadoras para verificar la compatibilidad, pero siempre es mejor verificar uno mismo las condiciones y después chequear con la calculadora. Aquí vemos los parámetros típicos de un módulo solar y un microinversor. Vean abajo link de otros videos donde describo en detalle los parámetros de cada uno. Veamos entonces los requisitos técnicos que debemos verificar entre ambos equipos. Es necesario asegurarse que las especificaciones de voltaje, corriente y potencia del módulo solar sean compatibles con el rango permitido por el microinversor. Aquí vemos el resumen de los casos de compatibilidad a considerar. Por ejemplo, el VMP del módulo solar debe ser menor que el rango de voltaje de operación del microinversor que se observa acá. El VOC del módulo solar debe ser menor que el voltaje de entrada máximo del microinversor, voltaje de entrada máximo. El ISC, la corriente de cortocircuito del módulo solar, debe ser menor que el ISC-PB del microinversor. Y la potencia debe estar dentro de la potencia del módulo fotovoltaico que recomienda el mismo fabricante. Acá potencia de módulo fotovoltaico recomendada según el estándar STC, que se indica como rango. Por otro lado, la potencia de salida del microinversor siempre debe ser menor que la suma de potencia de los módulos fotovoltaicos, ya que el sobredimensionamiento de los módulos fotovoltaicos es bueno, digamos más bien obligatorio que ocurra en este tipo de instalaciones. Antes de verificar la compatibilidad, se deben ajustar los valores de voltaje, corriente y potencia según los coeficientes de temperatura. Esto es debido a que los valores de la ficha técnica se definen en un entorno ideal definido por el estándar STC, que considera una temperatura de 25 grados Celsius. En la práctica, esa temperatura se dará en situaciones muy puntuales. La verificación se debe hacer en la peor situación de temperatura. Eso depende de los coeficientes de temperatura. Aquí vemos los coeficientes sacados de la ficha técnica. El coeficiente para el voltaje es negativo. Eso significa que si la temperatura baja de los 25 grados Celsius del estándar STC, el VOC y el VMP aumentarán en 0.27% por cada grado Celsius bajo los 25 grados. En el caso del ISC, el coeficiente es positivo. Por lo tanto, por cada grado de aumento sobre los 25 grados Celsius, el ISC aumentará en 0.04%. Por lo tanto, al efectuar la verificación de compatibilidad, se debe considerar el voltaje a la más baja temperatura del lugar.
En nuestro caso, menos 2 grados Celsius. Y la corriente se debe verificar a la más alta temperatura, en este ejemplo 50 grados Celsius. Veamos, por lo tanto, cómo quedan los valores de VOC y BMP a la temperatura más baja y el valor de ISC a la temperatura más alta del módulo fotovoltaico a instalar en un balcón o terraza. En esta matriz he puesto los cálculos de los parámetros de voltaje y corriente para las temperaturas máximas y mínimas, usando estos coeficientes de la ficha técnica del módulo solar y aplicando la fórmula que se muestra acá como ejemplo para el VOC. El VOC y el BMP se deben calcular a la mínima temperatura, ya que tienen un coeficiente de temperatura negativo, como se muestra acá, menos 0.27. Y el máximo voltaje se da con la mínima temperatura. En el caso del ISC y el IMP, se debe calcular a la máxima temperatura, pues su coeficiente es positivo. Aquí lo vemos, ISC más 0.04% por cada grado Celsius. En el cuadro, acá lo que se ha hecho es tener una columna con la temperatura. El valor primero en celeste es el valor del estándar STC, el normal, el de la ficha técnica. Después el cálculo para una máxima temperatura y para una mínima. En amarillo se destaca cuál es el valor que se debe utilizar. VOC, MP, MP mínima y las corrientes máximas. Y la potencia también mínima. Entonces estos son los valores que están destacados en amarillo acá. Son los que debemos utilizar. Son los valores, por ejemplo, de VOC 50.2, el valor de máximo voltaje que se obtiene con la mínima temperatura, superior al que aparece en la ficha técnica de 46.8. Veamos entonces en qué queda la comparación tomando estos valores destacados en amarillo. Con estos valores ajustados, los marcados en amarillo, verifiquemos la compatibilidad. El VOC primero, el máximo valor de VOC son 50.2 volts que se da a la mínima temperatura. Debe ser menor que el voltaje de entrada máximo del microinversor y eso vemos que se cumple. El BMP, valor máximo es 41.6, debe ser menor que el rango del voltaje de operación, que va entre 26 y 60, también se cumpliría. El ISC, su valor 14.8, que se da a la máxima temperatura ahora, debe ser menor que el ISCPB del microinversor, 25 A, se cumple, es por 2 porque son 2 MPPT. El IMP daría 13.9 el valor máximo a la máxima temperatura, debe ser menor que los 20 A de la corriente de entrada máxima. Y la potencia de un módulo 584.1 sería el valor, debe estar dentro del rango o potencia de módulo fotovoltaico recomendada para el estándar STC y se cumple, está dentro de ese rango. Como son dos los paneles, la potencia máxima será este valor 584.1 por 2, es decir, 1168. Es un valor mayor que los 960 volts de la potencia máxima de salida del microinversor. Por lo tanto, habrá un sobredimensionamiento. Si calculamos esto, es aproximadamente un 22% de sobredimensionamiento de los paneles fotovoltaicos con respecto al microinversor. Y el microinversor, por lo tanto, recortará el exceso. Esto es deseable, en particular cuando es muy difícil que se cumplan las condiciones del estándar STC y también por el ángulo de inclinación de los paneles en 90 grados, el cual vamos a ver pronto que está muy fuera del óptimo. El sobredimensionamiento de este aproximadamente 22% es incluso un poco bajo. Ya veremos cuál es la generación que se logra con un ángulo de 90 grados y otros valores de inclinación y azimut en los balcones o terrazas de un edificio. Como lo vimos antes, comprobemos ahora usando la calculadora, en este caso del microinversor App System. Este es el sitio web de la calculadora que provee App System.
para verificar que sus microinversores son compatibles con el panel solar que se quiere utilizar. Para utilizar esta calculadora se debe llenar acá los datos del panel solar, datos que aparecen en su ficha técnica, los comunes VOC, BMP, ISC, los coeficientes de temperatura, y también hay que poner acá la temperatura más alta esperada y la más baja esperada. Son datos que no están en la ficha técnica, sino que uno lo tiene que usar como usuario de acuerdo a la ciudad. Y en este caso, como se trata de un edificio, las temperaturas son más bajas que la que uno puede esperar en la techumbre de una casa, donde las temperaturas pueden alcanzar 70 grados. Aquí vamos a ver que le vamos a poner como 50 grados. Y en todo caso, el incremento de temperatura no afectaría a la compatibilidad, dado que también podemos poner 80 y sigue siendo compatible. Más de 80 ya lo declara incompatible. Para ingresar los datos tenemos que ir a la ficha técnica del módulo solar, que es el que estamos usando como ejemplo, y nos vamos acá donde están los datos del estándar STC, y aquí en la potencia que estamos usando de 535 sacamos los valores que nos pide la calculadora, y los coeficientes de temperatura están acá más abajo. Bien, estos los datos yo para ahorrar tiempo los ingresé, y tengo acá la versión ya con los datos ingresados, y como ven acá le puse que son 50 grados Celsius la temperatura más alta esperada, suponiendo que es un balcón de un edificio, que el panel va a estar sometido a viento y va a estar más ventilado que en el caso de una techumbre, como lo indicamos. Bueno, lo que hay que hacer después aquí verificar, asegurar que los datos son correctos. Hacemos clic ahí y tenemos que hacer clic acá en verificar la compatibilidad. Ahí lo hacemos y nos dice en este caso que son compatibles todos, la SDC, todas las versiones de producto de estos microinversores AppSystem, los de S3 en particular, que son los que estamos usando en el ejemplo. Por lo tanto, se habría comprobado con esto el cálculo que hicimos manualmente anterior, estaría correcto. Así que eso es bueno. Probemos eso que les comentaba de poner acá 80. Es compatibilidad y sigue diciendo que está bien. Pero en cambio si lo seguimos subiendo a 90, compatibilidad, no. Aquí declara ya que esta serie de productos ya no es compatible. Y así, pero lo que yo estimo que es razonable es 50 para el caso de paneles ubicados en balcones de edificios. Bien, por lo tanto está comprobada la compatibilidad, estamos bien hasta este momento. Como resumen, en este diagrama vemos los valores de voltaje y corriente compatibles entre microinversor y paneles solares. También se muestra el esquema de cableado del manual de instalación del microinversor AppSystem, que muestra el caso de ampliar agregando más microinversores, en este caso 3, de manera de aumentar la generación. También es posible incluir paneles en serie o en paralelo, siempre y cuando se respeten los requisitos de compatibilidad que ya hemos analizado. Ahora analizaremos de qué forma se ve afectada la generación fotovoltaica con el ángulo de inclinación y el azimut. Por ejemplo, considerando un edificio que tiene terrazas o balcones en sus 4 puntos cardinales. En el norte recibe luz solar directa durante gran parte del día, mejor aprovechamiento de la energía solar. En el oeste o poniente, la radiación solar es intensa en las tardes. En el este, energía solar en horas de la mañana. Y en el sur, la orientación menos favorable, prácticamente sin radiación directa, radiación solar directa, solamente reflejada en su mayor parte. Para efectuar el análisis de lo que se logra variando el azimut en una instalación con paneles en 90 grados,
vamos a utilizar esta figura donde hemos marcado acá diferentes puntos de medición eh, variando el azimut, ¿ah? Y viendo el resultado que nos entrega la aplicación Explorador Solar. Recordar que el Explorador Solar, para esta localización de latitud y longitud, entrega que el panel solar se debe instalar con un ángulo de 26 grados y un azimut de menos 5. ¿Ah? Con eso se logra el máximo de generación, que en este caso son 793.5, distribuidos en horarios AM y PM según se marca acá. Eso es el significado de este cuadro que vamos a utilizar en todos los casos. Pero bueno, este 26 grados de inclinación de los paneles no se puede lograr en un balcón. Ahí normalmente vamos a tener que usar 90 o algo cercano, como vamos a ver después. Solo en una terraza podrían ponerse paneles en el piso, una terraza amplia, con este ángulo de inclinación. Ahí habrían también mayores probabilidades de sombra. Pero vamos a analizar en primer caso la inclinación 90 grados, que es lo más común que podría ocurrir en balcones. Bueno, y para ello tenemos varios puntos de medición. Aquí en la tabla interior he mostrado el detalle de estas mediciones con el ángulo de inclinación, eh, la orientación del azimut, que es el que se varía, este se mantiene constante, y aquí vamos modificando el azimut hacia el oeste o hacia el este y después los valores del sur. Y el resultado como generación anual en kilowatt hora, generación anual. Y después, qué generación hay en un horario de la mañana, antes de las 12 del día, y después, posteriormente, después de las 12 hasta la puesta del sol. En verde se destaca el valor óptimo, que es este, como referencia, para calcular acá el porcentaje que estamos indicando en cada uno de los casos. Y aquí en azul está destacado el mejor valor que se obtuvo de todas estas mediciones. Ese se localiza en 45 grados, un azimut de 45, de menos 45, un azimut en noroeste. Y ahí se obtienen 492.5, que es un 62% del valor óptimo. El valor más alto que logramos obtener a través del explorador solar. Y esa generación se distribuye en horarios de la mañana y de la tarde según se indica acá. Obviamente en esta posición va a ser siempre mayor la generación en horario de la tarde. También se comprueba acá en este otro ejemplo. Así, estos valores que están acá se podría hacer que están dentro de los porcentajes más altos de generación. El mínimo desde un 53 hasta este 62%. Después podemos ver que en una orientación con azimut hacia el sur, ya esos porcentajes bajan bastante. Aquí vemos 35, 37 y el mínimo es un 23%. Aquí instalar paneles en estos casos habría que tener claro que va a haber una generación bastante baja, pero puede ser de utilidad para ciertos consumos. Por lo tanto, como resultado vemos que el mejor valor es un 62% del óptimo, y este valor se podría mejorar haciendo algunos cambios en la inclinación de los paneles que están en 90 grados para este ejemplo. En los meses de verano el sol está más alto y un panel con un ángulo de inclinación de 90 grados tendrá desempeño inferior a los restantes meses del año. Vimos que para una inclinación de 90 grados y un azimut de 45, esto sacado del explorador solar, representa la mayor generación en el ejemplo. Vemos 492,5 kWh, que lo he copiado acá en esta tabla, para poder analizar qué significa una posible modificación de estos 90 grados dentro de valores posibles, por ejemplo 80 o 70 grados de inclinación en vez de los 90, como se muestra en esta figura y en esta otra. Al disminuir el ángulo de un panel en balcones
puede perder estabilidad y aumentaría el riesgo de caída y también podría afectar la estética del edificio. Es algo a revisar en cada caso. Un ángulo de 80 o 70 podrían ser aceptables. Puede que no sean de riesgo. Se debe evaluar factibilidad estructural y la aceptación también de la comunidad. La mejora es significativa. Con el hecho de poner esta inclinación, vemos una mejora de un 14 y un 27% para ángulos de 80 y 70 grados respectivamente. Por lo tanto, podría ser interesante intentar y ver factibilidad de modificar este ángulo de inclinación a valores aceptables como los que se están mostrando acá. Revisemos el resultado logrado con los dos paneles de 535 watts y el microinversor de 960 watts. De todas las orientaciones analizadas, consideraremos tres de ellas para evaluar el ahorro logrado y el tiempo requerido para la recuperación de la inversión. En este cuadro vemos tres opciones más favorables de orientación de paneles. La primera con un ángulo de inclinación de 90 y un azimut de menos 45, que tenía una generación de 1.35 kWh día, generados por cada uno de los paneles, según los datos del explorador solar. Como son dos paneles, el doble de esta generación, es decir, 2.7. Aquí pusimos días promedios del mes 30.4. Por lo tanto, los kilowatt hora mes generados por los dos paneles son 82.1. Ahora, el precio del kilowatt para el área de Santiago es de 200 pesos. Por lo tanto, el ahorro con dos paneles serían 16.425 pesos, y eso proyectado al año con estos dos paneles serían 197.100 pesos. Ahora, si provocamos una mejora en el resultado, incrementando la generación, esto se lograría cambiando el ángulo de inclinación de 90 a 80 en un caso y a 70 en el otro. Por lo tanto, van a aumentar las generaciones según los datos del explorador solar y llegaríamos a unos resultados de ahorro diferentes, un poco mayores, como los que se muestran acá. Ahora, si consideramos cuál es la inversión que se debe hacer, acá tengo algunos precios que he sacado. No hay muchas opciones para ver microinversores localmente, pero estos son los valores promedios que logré identificar en paneles y microinversor, una estimación de la estructura, que en este caso es muy simple, para el caso de poner paneles en balcones o terraza, lo que nos da un resultado aproximado, bastante aproximado, de 610.000 pesos como inversión. Por lo tanto, eso llevado acá al ahorro anual, significaría que la recuperación de la inversión en el primer caso es de 3 años, en el segundo igual de 3 años, y ya en el tercer caso pasa a ser de 2 años. Son, por lo tanto, un buen resultado de recuperación de la inversión. En este cuadro, un cálculo de ahorro según el consumo anual de diferentes casos de vivienda en Santiago. Acá están los kilowatt hora mes según boleta de facturación mensual. Es bien variado, es normal, así es como debe ser en cualquier ciudad, yo creo, una amplia variación dependiendo de qué electrodoméstico y qué equipos tiene cada vivienda. Y para los tres casos analizados que estamos viendo acá, de inclinaciones de 90, 80 y 70 con azimut de 45, vemos acá los porcentajes de ahorro que se lograrían, algo bastante interesante desde el punto de vista del porcentaje respecto a este consumo mensual. Puse hasta máximo 650, pues hay casos obviamente superiores a este, en que los porcentajes van a ir disminuyendo un poco. También es importante destacar que los equipos y electrodomésticos, aunque cuando no estén siendo utilizados se encuentren apagados o en modo stand-by, generan un gasto extra que se conoce como consumo fantasma o consumo vampiro, como le dicen por ahí. En promedio, según estadísticas locales, representan entre un 5% y un 10% del consumo del mes. Por lo tanto, observando estos valores, estos consumos fantasmas,
quedarían cubiertos con holgura con los equipos de este ejemplo. Como ya lo comenté, para aumentar la generación y lograr mayor ahorro, se debe elegir la mejor orientación posible, incluido paneles en el piso de una terraza con ángulo cercano a 26 grados, o bien, según espacio disponible, instalar más paneles en serie o paralelo, por ejemplo, 4 paneles al mismo microinversor, o bien agregar otro microinversor. Pero también se puede considerar la opción de agregar una batería como respaldo. Utilizar almacenamiento en baterías es una opción para maximizar los beneficios de la instalación solar en un balcón o terraza de un departamento. Una batería solar permite almacenar el exceso de energía generado durante el día por los paneles para su uso posterior en la noche o durante horarios de baja generación. Permite disminuir los pagos a la empresa eléctrica, asegurar energía frente a cortes en aparatos críticos como los de refrigeración. La batería también se puede definir como respaldo e incluso cargándola desde la red eléctrica, ya que es una batería acoplada en AC. La solución más utilizada es mediante la compra de un kit que comprende el microinversor, los paneles solares de tipo flexible, las baterías acopladas AC, el cableado y las aplicaciones para el monitoreo y estadísticas del consumo. Son kits autoinstalables tipo plug and play. Al ser un kit se asegura compatibilidad y una buena gestión y monitoreo mediante la aplicación que estos incluyen. Son kits también portátiles, por lo que se pueden trasladar a otros lugares como por ejemplo camping. Junto a todo lo anterior, es importante informarse sobre la normativa técnica y las posibles exigencias reglamentarias en el edificio en cuestión. En el país no hay normas específicas a instalaciones solares en balcones o terrazas de edificios. La normativa de energías renovables solo hace mención muy general a lo que llaman proyectos especiales, como módulos solares tipo ventana o fachadas solares en edificios. Pero ese artículo es todo, no hay definiciones específicas a módulos solares en balcones o terrazas de edificios. Por lo tanto, se requieren adaptaciones normativas para que incluyan, por ejemplo, si estas instalaciones en balcones o terrazas, que son bastante básicas, requieren o no autorización, y si hay o no capacidades máximas que definir, así como definiciones con respecto a la inyección de excedente a la red, la operación frente a corte de energía, la estructura de la instalación, etc. Para evitar todo esto, para evitar la incertidumbre técnica o comercial, deberían adaptar las normas según lo que están haciendo los países que lideran este tipo de soluciones fotovoltaicas en Europa. Países como Alemania, Austria, Francia, Italia, Inglaterra, España y otros ya han desarrollado normas y algunos permiten instalar potencias de hasta 800 watts sin necesidad de autorización legal, solo con el registro en bases de datos. Potencias mayores requieren autorización por el tema de los excedentes que podrían ir a la red eléctrica convencional. También definen estos proyectos como cambios estructurales privilegiados. Eso significa que las comunidades de propietarios solo podrían oponerse a una instalación solar para balcones o terraza en casos de excepción. Por lo tanto, la ley protege a los que quieren contribuir a la transición energética. Los microinversores utilizados en balcones y terrazas se sincronizan con la red. Si la red eléctrica se corta, el microinversor se desconecta, con lo cual se asegura que no hay vertido a la red en estos casos. Las potencias limitadas de 800 watts no generan excedente, por lo que minimizan la inyección a la red. En mayores potencias utilizan un dispositivo de inyección cero. Bien, espero que lo analizado haya sido de utilidad. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.